Hoy voy a hablar del poder de la resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. ¿Sabe usted que hay poder en la resurrección? Es una de las columnas vertebrales de lo que predicamos de nuestro evangelio, del evangelio que predicó Jesús y que predicamos nosotros. La resurrección es el proceso o el resultado de volver a la vida. Es decir, recuperar la vida después de que uno ha muerto. ¿Eso es posible? Científicamente, ¿es posible? La ciencia dice que la muerte de un ser vivo es irrevocable, que humanamente es imposible volver a la vida. Resucitar es revivir. Viene la palabra latina surgere, resurgere, que es relevantarse o resurgir, es decir, revivir. Mire ahora al que está a su lado, mírele, porque está delante, mírele. ¿Cómo lo ve? ¿Está guapo, está feo? Vino hoy perfumado, está alegre, está contento. Ya hacía tiempo que no le veía los dientes, ¿no? Ya se los puede ver. Quizá está ya entradito en años, un poquito arrugadito. ¿Tiene canas? ¿No tiene canas? ¿Le falta pelo? A algunos nos falta más pelo que a otros, pero todos vamos por el mismo camino. Dice que va a resucitar, va a volver, va a revivir, va a ser nuevo. Mateo, eso lo dijo Jesús, Mateo 22, 29, dice lo siguiente. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Versos 31, 32. Dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Mire, esta gente que no creía en la resurrección, parte de la rama farisaica, ellos hablaban de Abraham, hablaban de Isaac, hablaban de Jacob, los tenían en alta estima a Moisés y a todos esos, y sin embargo no creían que volvieran a volver en cuerpo, en un cuerpo glorificado. Y entonces Jesús dice, ¿cómo es posible que ustedes no crean en la resurrección cuando Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos? Ya el Antiguo Testamento lo deja tan claro, y ellos que lo conocían no entendían a veces estas verdades, y le estoy yendo pasito a pasito para que usted pueda guiarme hacia donde yo quiero llevarlo el día de hoy. Isaías 26, verso 19, el profeta escribió, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Y Daniel el profeta escribiría, el capítulo 12 de Daniel, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, es decir, el desprecio o la vergüenza, para el desprecio eterno. Y nos habla la palabra de Dios ya desde el principio de la resurrección de todas las personas, justos e injustos. Todo el mundo va a resucitar. Eso enseña la palabra de Dios, eso enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todos los que murieron allá en el siglo I y allá en el año 2000 antes de Cristo, mira que ha pasado gente por este planeta y gente que ha muerto. Todos, dice Jesús, van a volver a resucitar. ¿Lo cree o no lo cree? Los judíos entendían esta realidad. Recuerda cuando muere Lázaro y Marta está y Jesús le dice, va a resucitar. Marta dice, sí, yo sé que va a resucitar allá en el tiempo final. Allá en el tiempo donde se establece por la palabra de Dios, van a resucitar. En el tiempo postrero, dice Marta, va a volver Lázaro a la vida. Y Jesús le está hablando del poder de la resurrección, no en el tiempo postrero solamente, sino en el tiempo presente. Jesús la última noche antes de morir
trataba de meterle ese concepto, resurrección, en la cabeza de los discípulos para que lo entendieran. Y yo me pregunto, Señor, ¿para qué tratabas de meterle ese concepto en la cabeza a tus discípulos cuando no te estaban creyendo, cuando estaban hinchados de comerse el cordero, cuando tenían sueño, cuando no estaban prestando atención, cuando a los pocos días te iban a ver y ya se lo podías demostrar que la resurrección es real? Dice, porque no solamente Jesús le estaba hablando a sus discípulos, Él nos habla a nosotros. Por eso hay cosas que plasma la palabra de Dios, que son para ese tiempo presente, cuando estaba con ellos esa noche, pero a un presente continuo, es decir, para el presente nuestro. Qué importante es entender la resurrección de Cristo y la resurrección de todas las almas que viven y han vivido en esta tierra. Capítulo 14 de Marcos, versos 27 y 28, dice, y Jesús les dijo aquella noche, y todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, hablaba yo la semana pasada. Jesús dijo, voy a resucitar. Lo dijo antes de morir. Voy a resucitar en cuerpo, en alma y en espíritu. Lo dijo, lo dejó claro. Y Él es el modelo. Pablo escribiría en Colosenses, el capítulo 1, Jesús es el primogénito de los muertos, es el modelo, es el ejemplo, es lo que marca toda nuestra vida, el modelo máximo. Mateo 28, 5 a 7, dice que la mañana de la resurrección de Cristo, y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras, no temáis, dirá que está a tu lado, no temas. Porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Cuántos buscan de Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos desean más de Jesús? Pues no temas, porque Dios sabe que tú buscas de Jesús. Es algo que fue presente para aquellas mujeres, pero es algo que es presente para nosotros. Si tú eres un buscador de Cristo, no temas. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto, dice, y decid a los discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Es decir, que los ángeles lo proclaman. Y a los discípulos les costó entender, como nos cuesta a nosotros entender el poder de la resurrección. Yo sé que todos lo sabemos, ¿verdad? Lo decimos, lo creemos, pero nos cuesta vivir la realidad de la resurrección, vivirla en nuestro diario caminar. Esa verdad eterna, esa verdad humanamente imposible, esa verdad que la ciencia te dice eso es imposible, eso no puede ser. Incluso nuestro ideal de resurrección está anclado a la cultura grecorromana, donde ellos no sabían qué era resucitar, era una especie de idea de estar en el Olimpo de los dioses, no se sabe bien dónde era eso, encima de las nubes. Entonces, Juan capítulo 20, versos 8, 10, dice que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y lo vio y creyó, porque todavía no había entendido la Escritura que Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a su casa y se fueron meditando, se fueron diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto de resucitar? El cuerpo de Jesús no está en la tumba, pero ellos estaban todavía que no podían asociar o creer dentro de ellos esa idea a la manera que es. Y a nosotros los creyentes nos cuesta vivir la idea de la resurrección en el día de hoy, porque creemos que eso es para mañana, que eso es para el futuro, que eso es para cuando me muera o para aquel que se murió en Cristo. Y no hacemos eso presente en nuestras vidas, como una manera de vivir, como una manera de ser. La resurrección sorprendió a todo el mundo, pero especialmente a los discípulos, a las mujeres que seguían a Jesús, que amaban a Jesús, que fueron al sepulcro buscando de Jesús y lo amaban los apóstoles. ¿Por qué? Porque es algo antinatural en nuestra naturaleza. Vemos que las plantas se marchitan, ¿verdad? Las flores están tan bonitas, y ya para la semana que viene tienen que haber otras, porque estas ya no van a estar. ¿O no?
Lo vemos. Y si tiene una mascota, la mascota se muere. Y ve los animalitos. Y si usted esta mañana se comió un pedazo de bocadillo de chorizo, fue un cerdito que estaba vivo que se murió. ¿O no? Lo vemos. Y si usted pinta hoy su casa, mañana se deteriora y ya no está. Entonces vemos nuestra vida, ¿ve? Que las cosas se deterioran. O solamente tiene que mirarse al espejo y decir, hoy tengo más entraditas por aquí. La mujer dirá, ponte más maquillaje que se te vea ahí la arruguita. Porque vemos la vida. Entonces nos cuesta asociar el mensaje a la realidad que vivimos. Y creemos en la resurrección. Pero la cuestión es cómo la vivimos. Cómo esa verdad se revela en nuestra vida diaria. Cómo la atesoramos. Cómo esa verdad cambia nuestra manera de ser. De relacionarnos con el mundo. De relacionarnos con nosotros mismos. De relacionarnos aún con Dios. Entonces, como digo, tenemos esa idea de la cultura helenística o griega, que veían la resurrección en una dimensión, en un cielo etéreo, intangible, poco definido, que no se sabe. ¿Y dónde baja? No sabemos dónde vamos. Sí, sabemos que Jesús dijo, sabemos. Hay quien piensa, recuerdo cuando alguien me decía, alguien creyente, me decía, no, porque es que cuando resucitemos no vamos a tener conciencia, no vamos a tener recuerdos de nada. Digo, ¿pero qué me estás hablando? No, porque cuando resucitemos, tú sabes que dice la Biblia en Eclesiastés que todas las cosas se olvidaron y tal. ¿Pero qué me estás hablando? Le decía yo. Si el modelo de resurrección es Cristo, Jesús es el ejemplo máximo de la resurrección y Jesús no se olvidó de Pedro ni de Juan, ni siquiera se le cerraron, tenía las marcas de su llaga. ¿Qué me estás diciendo? O no se acordó de Marta y no se acordó de María y no caminó con ellos, no se olvidó de nada. Él es nuestro máximo de resurrección. Es cierto que hay un mundo de los muertos, en griego llamado Hades y en hebreo Seol, que existen y es temporal hasta que se complete el número de los gentiles, dice la palabra de Dios, Romanos 6, Romanos 11 o Apocalipsis 6. Pero el anuncio de la resurrección de Jesús conmocionó a los discípulos, los movió. Los sacó de su letardo, de su dormidera espiritual. Hizo que corrieran a la tumba, les hizo salir de su condición de víctima, de su condición de problemas que los estaban persiguiendo, que tenían miedo, que tenían inseguridades, que tenían tantas cosas. Sacudió las vidas solamente el hecho de que Jesús había resucitado. Ese hecho los transformó antes de que cayera el Espíritu Santo. Porque Pentecostés ya fue la revolución total. Pero la resurrección fue la revolución esa en lo humano, en el ideal, en el despertar de tantas cosas. Primera de Corintios 15, los versos 3 a 7, escribe el apóstol Pablo lo siguiente. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 11. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos duermen, y no es que estaban durmiendo porque era de noche, ¿me entiendes, verdad? Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Antes de caer el Espíritu Santo, el mensaje de la resurrección movió a los discípulos. Tomás no creyó. ¿Usted se acuerda de Tomás? Tomás dice, si no. Si no veo, no. ¿Por qué? Porque era Tomás. ¿Hay algún Tomás aquí? No. Después Tomás cambió como nosotros. Si no veo, dijo Tomás, no creo. Todos le habían dicho, Pedro, Juan, nosotros le vimos, nos dijo, nos habló, lo tocamos, estaba ahí. Pues Tomás dijo, que no me lo creo, y punto. ¿Y no se lo quiso creer? ¿O no? 8 días después se presenta Jesús de nuevo. Juan 20, 27 a 29. Luego dijo Jesús a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído?
Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Mire, no se puede asimilar intelectualmente. Es una verdad espiritual que está por encima de toda nuestra razón y choca con la vida física, choca con lo que ves, choca con lo que nos rodea. Es una verdad profunda. Captamos la idea de la resurrección. Efectivamente, la podemos incluso creer, pero es más que conocer o es más que creer. Es que esa verdad nos haga vivir dichosos. Esa es la palabra clave. Dichosos los que sin ver creen en la resurrección. Creen en todo lo que está preparado, es decir, agradecido, bendecido, pletórico, lleno, gozo, fe, algo en el interior a todos los que sin haber visto a Jesús levantarse de los muertos, hemos creído. Dichosos los que hemos sido movidos con la resurrección de Cristo, porque sabemos lo que simboliza, lo que representa y qué es para nosotros. Dichoso, dijo Jesús. Mire, esta verdad hizo que en la iglesia primitiva del siglo I, 1/3 de todo el imperio romano, es decir, de cada 3 habitantes del imperio, 1 era esclavo. Es decir, que habían miles y miles de creyentes esclavos de esclavos. ¿Sabe lo que es un esclavo, no? Quisiera lo sé mejor con los esclavos de América, cuando llevaron allá los colonos y sobre todo eso, de las plantaciones. Esclavos. Y eran esclavos que creían en el Señor Jesucristo. El mismo Pablo, aquel esclavo de Filemón que se escapa y encuentra a Jesús en el camino, lo manda de nuevo a su amo y dice, vete a donde Filemón, y le está escribiendo a Filemón que era un amo que tenía esclavos. O sea, eran esclavos de sus amos. Pero esos esclavos muchas veces no tenían derecho a enamorarse. Si el amo no decía, no, tú no vas a tener hijos, no te vas a enamorar, esto, lo otro. Eran esclavos, no tenían derecho a un día de vacaciones. Ayer estamos viendo la película que se pusieron en huelga porque querían descansar los esclavos el 25 de diciembre. Un día al año querían descansar y los amos no querían. Y se formó la revolución. Eran esclavos. Sin derecho a paga, sin derecho a vacaciones, sin derecho a Semana Santa, sin derecho a nada. ¿A qué? A ser esclavos. Y esos esclavos recibieron a Jesús. Y esos esclavos fueron dichosos. Y esos esclavos vivieron vidas, ahí están crónicas del siglo I, vivieron vidas de abundancia, vidas de llenura, vidas pletóricas. ¿Cómo alguien siendo esclavo puede vivir una vida feliz, alegre, contenta, llena? ¿Cómo? Pues creyendo en el Señor Jesucristo y recibiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo a veces a nosotros nos cuesta? Porque tenemos un problema, porque nos sucede aquello, porque aquello no me sobró, o porque la novia me dejó, o porque el otro no sé cuánto, porque el otro no sé qué, y caemos en auténticos vacíos existenciales, porque quizás no entendemos el mensaje del Evangelio, el poder de la resurrección. Esta gente vivió vidas verdaderamente, muchos de ellos tormentosas, pero estaban anclados en la roca. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús marcó la vida de los discípulos, la vida diaria. Porque era real. Ellos decían, el Evangelio es serio, cada palabra es real, cada palabra se va a cumplir. Tocaron a Jesús, comieron con Jesús en la playa. ¿Recuerda? Capítulo 21 de Juan, versos 12 a 14. Jesús les dijo después de haber resucitado, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús tenía un cuerpo. Por eso le dice, toma, toca. No soy un fantasma. Toca el cuerpo. Toca. Y partió el pescado. Imagino que comió con ellos. Estaba ahí en aquella playa esperando por ellos. Es un cuerpo glorificado, carne y hueso que no envejece, que no enferma, que no se deteriora, pero que necesita, que puede sanar la creación, que no se arruga, que camina, como decía yo, sobre las aguas, porque Jesús lo que hizo cuando vino como hombre es ejercer los derechos del reino eterno en nuestro reino terrenal, para decirte tú también puedes hacerlo, y para darnos primicia de lo que nos espera. Es tan importante entender y vivir la resurrección en nuestra vida diaria.
Un cuerpo donde no hay egoísmo, ni ganas de, mi tesoro, esto es mío, es mi púlpito, porque lo hice yo, me lo llevo. Cuando vaya a la iglesia me lo llevo porque es mío. No, eso no es tuyo. No es tu tesoro. Esa gana es el miedo al futuro. ¿A qué futuro tienes miedo si tú no sabes qué va a ser del futuro? Pero la Biblia sí te dice que si estás agarrado a él, tu futuro va a ser un futuro de luz, de esperanza, ¿o no? ¿Qué futuro te podía tener un esclavo cristiano en Roma? ¿Qué futuro te podía tener si después por un tiempo los persiguieron? El único futuro que tenía era que lo quemaran, que lo mandaran a la plaza ahí a comerse los leones o a morir bajo el yugo de los gladiadores. Ese era el futuro, pero ellos afrontaron el futuro con honra, con alegría. Dice, hay que morir, morimos por Cristo, pero yo no voy a decir que no soy cristiano. Yo soy cristiano y mi Señor y mi Salvador. Y si ustedes me cortan la cabeza, yo aún sé dónde estoy con el Señor. Eso era moverse en fe, caminar en el mensaje. Ese es el verdadero evangelio, el que se movía. Ya les digo, un cuerpo donde hay un propósito divino, donde generas paz. Porque cuando vieron a Jesús, Él transmitía paz, Él transmitía quietud, Él transmitía amor. Él no decía, vengan para acá sin vergüenza, mira cómo me negaron todo, que salieron todos corriendo, vengan que les voy a dar cocotazos a todos, más que ruines. No les dijo eso, ¿o sí? ¿Por qué? Porque ha resucitado. ¿Y cómo ha resucitado? No estás pendiente de quién te dijo, quién no te dijo, quién te hizo, quién no te hizo. ¿Por qué? Porque ha resucitado. El poder de la resurrección. Vieron al que estaba en la cruz y ahora estaba caminando con ellos. Entonces cambiaron el chip. No solamente en su intelecto, sino en lo más profundo de su alma. Aún en el espíritu fue cambiado. Ellos seguían con los mismos problemas. Pedro no dejó de tener problemas cuando vio a Jesús resucitado. Lo seguían amenazando. Tenía las injusticias, amenazas religiosas, necesidad de alimentar a sus hijos, necesitaba pan, necesitaba educación a sus niños. Pero ya no tenía miedo a salir a la calle, aún a morir no tenían miedo. No tenían miedo a que dijeran, no, es que si soy cristiano pierdo el trabajo. Les daba igual perder su trabajo. Porque había algo más grande, algo superior en la persona de Cristo y en el Evangelio. No les importaba lo que pensaran de ellos. Solo querían seguir las instrucciones del Maestro. Porque pasara lo que pasara, la resurrección era real. Es real. Y es a eternidad. Así que no importa lo que pueda pasar estos 100 años de vida, lo otro es a eternidad. Esto en realidad es un sueño, es un soplo. Es para ver si tú puedes entrar a aquello que Dios te ha preparado por el mensaje de Cristo. Y si tú crees que esta es la vida y te agarras tanto a lo terrenal, no entendemos el mensaje de Jesús. La Biblia nos habla de resucitar de una tierra. ¿De qué tierra? La nuestra. No va a resucitar Marte, va a resucitar la tierra. ¿Cuál? La nuestra. Nuestro planeta. Renovada como nosotros. Por eso es la palabra que la creación gime en espera de la revelación de los hijos de luz. Romanos 8:21. Dice de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Si usted lee el capítulo 8 de Romanos, le habla de todo esto y habla de recompensa. Jesús enseñó del reino, de la parábola de los talentos. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. ¿Por qué? Porque Dios confía sus dones. Dios confía sus talentos a nosotros, a los hombres, a los creyentes, con la obligación implícita, en el momento que te los da Él, conociéndole como tu Señor, implícita de que esos dones se desarrollen en ti, crezcan en ti, fluyan a través de ti, porque no son tus dones, son los dones que Dios te da para que tú administres, no te pertenecen. Tú tienes que fluir a través de ellos en la manera que nos enseña el Señor. No voy a fluir como a mí me da la gana, no, en la manera que nos enseña el Señor. Y por eso Él espera, dice, cuando su Señor llega, Él espera que lo que ha depositado en nosotros haya generado fruto. Y lo dice claro. Por eso la inactividad, que a veces es por miedo, o por cobardía, o por pereza, o por simple omisión, tiene consecuencias terribles. Y el mismo Jesús las enseña en Mateo 25:30. Dice, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Entonces, cuando la vida del siervo, del creyente, no produce el fruto esperado por el Señor, algo sucede. Hay consecuencias, hay juicio. Por eso los discípulos se esforzaron en llevar a cabo la voluntad del Señor, del Maestro, de Jesús. Jesús vino a resucitarnos, a traerles vida. ¿Qué vida? Una vida verdadera. Él nos enseña el camino, nos deja el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades, nos perdona cuando fallamos y nos arrepentimos, nos levanta, nos da autoridad y está con nosotros todos los días hasta el fin. Pero cada uno va a decidir cómo vive su fe, su vida en Él. Porque no hay otra vida. Sin Él no hay vida. Fuera de Jesús no hay vida. La palabra dice, fuera de Jesús estamos todos muertos. Entonces en Él somos resucitados. Y ahora, ¿cómo vivimos esta vida? Y yo tengo un ejemplo aquí secular, porque a mí este ejemplo me ayudó mucho. Y recuerdo yo hace tiempo atrás, a alguien de mediana edad en la cama de un hospital, con un cáncer de pulmón, los pulmones los tenía los dos colapsados. Y esta persona decía, qué pena que no, desde los 12 años que cogí el cigarro me quedé con este vicio y no pude quitarlo nunca en mi vida. Me voy a quedar sin ver crecer a mis hijos, sin ver a mis nietos. Mi madre va a llorar porque voy a partir antes que ella. Cuánta desgracia y cuánto desastre, simplemente porque no enfrenté este vicio, o porque no luché contra él, o simplemente no quise dejarlo. El vicio del cigarro. Da pena ver aquella condición, porque ¿qué le puede decir a alguien así? Pero lo más pena que me dio aquel día es a un familiar que le había ido a visitar también al hospital. Bajar fuera y verlo. Pero si acabas de escuchar, pero si acabas de oír, pero si estás viendo en tus propios análisis, pero es que me puede. Y lo digo del cigarro, porque el cigarro se ve, ¿verdad? Pero no es que me centre en eso. Lo que quiero transmitirle es que hay vicios que no se ven, pero que nos atan igual y que nos matan igual. El agarrarte a lo material, la envidia, los celos, te come muchas veces. La dejadez, el pasar de las cosas, el no enfrentar retos, desafíos cuando tienes que enfrentarlos, el egoísmo, la ambición desordenada, emociones dañinas. Sabes que eso no es correcto, esa emoción no es buena, pero la sigues alimentando. Todo aquello que te deja del propósito. A veces la falta de comunicación. Ves que tienes un matrimonio amigo que están medio a punto de divorciarse porque no se hablan, no se comunican, y tú vas y tienes el mismo problema en tu casa y no eres capaz de decir, Señor, ayúdame, tengo que aprender a comunicarme con mi esposo, con mi esposa, no puedo seguir así. Porque si ya lo estoy viendo en aquello, lo va a provocar también en el mío. ¿Pero qué hacemos? Que no lo hacemos. ¿Por qué? Pues yo creo que a veces nuestro orgullo, o escuchar la voz del enemigo que dice, no, tú no puedes. Claro que no podemos, con ayuda del Señor sí se puede. Ya con ayuda del Señor yo puedo vencer cualquier cosa en el nombre de Jesús, poniendo de mi parte. De eso se trata, poniendo de nuestra parte. ¿Qué podemos hacer? Lo que hizo Jesús. Jesús nos habló del plan, nos enseñó el diseño. Él mismo lo vivió en persona, lo hizo práctico. Jesús no dijo nada que Él no cumpliera. Jesús no decía, no pueden mentir. Él no mentía. Jesús dijo, no, amen a sus enemigos. Los amó hasta el final. Todo lo que dijo Jesús lo practicó en su vida para decirnos a nosotros, ustedes pueden hacerlo, solos no. Por eso tengo que morir yo y enviar al Espíritu Santo. Es la dependencia, la intimidad con el Espíritu Santo por la palabra de Jesús la que hace que los imposibles en tu vida se hagan realidad. Y tienes que creerlo ciegamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mire, y Jesús nos habló de no atarnos a este mundo. Mateo 6, 19 a 22. Dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla, donde el herrumbre, el óxido destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y sigue diciendo, la lámpara del cuerpo es, la lámpara del cuerpo es, y está hablando de tesoro. Y automáticamente la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y no habla de estos ojos físicos, porque habían tuertos y todo en el reino de los cielos, ¿sabía, no? Escuchando la palabra. No habla de estos ojos, y unos tenemos falta de gafas y otros no. No está hablando de estos ojos, de que la lámpara del cuerpo son estos ojos. Está hablando de cómo vea la vida, con qué visión estás viendo la vida, con la visión del reino, con la visión que presenta Jesús, con la visión de la resurrección, con la visión que nos enseña. Y si tú ves la vida como la proyecta y la presenta Jesús, entonces toda tu vida va a estar llena de luz. Eso nos enseña el Maestro. ¿Cuántos tesoros te estás haciendo en el cielo? ¿Cuánto has acumulado arriba? ¿Te lo has preguntado? Yo decía, Señor, mejor no me respondas todavía. ¿Cuántas veces acumulamos cosas en la tierra? Cosas en la casa o cosas en la memoria. Tenemos viajes, recuerdos, el paladar, aquello que provee, que no provee. Acumulamos vivencias, acumulamos posesiones, acumulamos recuerdos, acumulamos fama, posición, acumulamos tantas cosas. ¿Cómo está tu tesoro en el cielo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Mire, por un tiempo uno de mis grandes tesoros era viajar. Ahí sabe, mi esposa también lo sabe. Yo tenía un baúl, bueno, el baúl de viajes lo tenía gigante, así lleno de viajes. Porque ese era mi tesoro. ¿Es malo viajar? No. Yo sé que aquí a la mayoría le encanta viajar, por lo menos a la mitad o no. Y algunos se ríen, ya que le puedo ver los dientes lo veo más. Tesoro. Hoy me sigue encantando viajar, claro que sí. Pero ahora para mí forma parte de una añadidura que viene de Dios. Ahora lo veo diferente, ahora lo entiendo diferente. Hay momentos donde tengo que elegir, como les contaba ahí más atrás, entre un crucero por el Mediterráneo a buen precio, irme a un congreso a Colombia que me vale más caro y encima me estoy en un congreso. Y puedo elegir todo incluido, por el Mediterráneo y tirado a la Bartola, comiendo caviar y langosta, y encima más barato. Porque si fuera más caro, dice todo que es carísimo. No, más barato. O donde dice, no, te quiero llevar a Colombia porque quiero enseñarte algo. Y vas ahí si quieres, porque te voy a enseñar solamente una cosa. Y tú tienes que elegir. Tu tesoro puede estar aquí o tu tesoro es por aquí. Donde esté tu tesoro, es donde está tu corazón. Y gracias a Dios, si hubiese elegido aquel, ¿qué ganas tenía? Hubiese dicho, Señor, ahora entiendo dónde estaba mi tesoro, pero elegí. Que no digo que no esté mal viajar por el Mediterráneo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Si no es un tesoro en su corazón. Si no se convierte en un tesoro que esté por encima de las grandes riquezas que Dios tiene para usted. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si Jesús lo dice, es porque Él sabe que la única manera de identificar nuestros tesoros es diciendo, ¿qué es lo que deseas más en la vida? Ese es tu tesoro. Ese es tu tesoro, nos enseña Jesús. Y Él no nos acusa, Él simplemente nos proyecta para que lo entendamos. Y no pienses que el tesoro es aquello que tienes en abundancia, porque hay gente que no tiene un duro, cuyo tesoro es el dinero. Porque no es la abundancia de las cosas que tenga, no es la cantidad, es el deseo. Es lo más que ama el tesoro. Aunque ahí te digo, hay gente que no tiene un solo euro y su tesoro es el dinero. ¿Cómo es posible? Porque es el deseo. Porque antepone eso, el ganar dinero, a cualquier cosa que le diga a Dios. Ese es su tesoro. La misma familia puede convertirse en un tesoro, cuando en sí es un tesoro, pero puede ser un tesoro que impida que hagas tesoros en el cielo. ¿Cuándo? Cuando la atención a ella está por encima de la atención a lo que Dios te dice. Por eso cuando llega el hermano y la madre de Jesús, y te dice, Jesús, tu hermano y tu madre te llama. ¿Qué le dijo Jesús? He aquí mi madre y mis hermanos. Aquellos que están escuchando la voluntad de Dios y la cumplen. ¿Estaba despreciando a la madre? No. ¿Estaba deshonrando a la madre? No, porque hay que honrar a los padres. Pero Jesús tiene las cosas claras. Nunca voy a honrar más a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, que a mi Dios. Porque si lo hago, habré cambiado la dimensión del reino. Y estaré estableciendo
un reino terrenal en mi vida, en vez de aquello que me llama el Señor. Entonces es importante entender todas estas cosas. La última palabra, la última decisión, la voluntad última la tenemos cada uno de nosotros, la tienes tú y la tengo yo. Pero Jesús resucitó para ayudarnos hasta el final. ¿Recuerda los dos ladrones en la cruz? ¿Se acuerda de ellos? Él no los acusó, Él no los recriminó cuando estaba extendido su brazo atado en la cruz en los momentos más difíciles para Jesús. Él se extendió a ellos. Uno dice que lo recibió, uno le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, reconoció su pecado. Él dice, nosotros estamos aquí por nuestra condición. Él reconoció su necesidad de salvación. Él sabía que no lo iba a bajar de la cruz. Porque de alguna manera aquel delincuente sabía que humanamente se merecía la cruz. Él ni siquiera le dijo, Señor, que me dé un paro cardíaco para no tener que sufrir esto. No le pidió nada de eso a Jesús. A veces nosotros estamos pidiendo siempre cosas terrenales. Aquel hombre, en aquella condición, aquel malhechor o delincuente, le dijo, Jesús, acuérdate conmigo cuando vengas en tu reino. ¿O no? Le podía haber dicho, Señor, quiero dejar de sufrir este tormento. Mándame un rayo, que me dé un paro cardíaco. Párame el corazón, que no quiero sufrir más. No le dijo eso. Porque tenía claro que era lo que deseaba. Sabía de la resurrección. Clamó a Jesús, le llamó mi rey y la resurrección le alcanzó. Al otro malhechor le pudo su egoísmo. El orgullo, la arrogancia. Si tú dices ser quien eres, Jesús, bájate tú y bájame a mí. Haz lo que yo te digo. Si tú de verdad eres Dios y me quieres ayudar, quise que me quieras ayudar, solucioname este problema. Si tú de verdad eres Dios, demuéstramelo. Dios no te va a demostrar nada. Primero porque ya nos lo demostró cuando vio a Jesús. Ella lo dejó todo demostrado. No tenía que demostrar ni a ti ni a mí nada más. Él te enseña el plan, te enseña el diseño, te abre la palabra y te envía el Espíritu Santo. Y ahora nosotros decidimos qué hacemos con todo lo que Él ha preparado. Y lo más triste de estas cosas es que hay una resurrección para eterna condenación. Juan capítulo 5, 24, 29. Dice, en verdad os digo, enseñó Jesús, el mismo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es. Coja esa palabra. En verdad os digo, que viene la hora, dijo Jesús, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oigan vivirán. Y Jesús le está hablando a esos muertos que estaban escuchando en ese momento. Y ahora es, dijo Jesús. Porque estaban muertos, como dice la palabra, en sus delitos y pecados. Y entonces el Señor está hablando a ellos, en presente, a ese presente y al presente nuestro. Y ahora es que oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admire de esto, le dijo Jesús, porque viene la hora, ahora sí habla de los otros, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno, los que recibieron a Jesús, los que creyeron a la palabra, los que hicieron la voluntad del Padre, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Cuerpo glorificado, es decir, que no mueren, que sienten. Es el juicio de Dios, del cual Jesús nos vino a salvar. Por eso hablamos de salvación, por eso hablamos de Salvador. A veces creemos que es para que nos solucionen los problemas. No. Él vino a salvarnos del juicio de Dios. ¿Cómo? Pagando el precio de nuestro pecado, muriendo por nosotros. Ese fue el precio, esa fue la sangre derramada. Ese lugar, el lugar de eterna condenación, no fue preparado para los hombres. Fue preparado para Satanás y sus seguidores, los ángeles caídos, millones y millones, 1/3 de todos los ángeles de los cielos. Pero Satanás entró en el mundo, y usted lo sabe en Génesis, ¿para qué? Para que, como la palabra decía, los que te siguen y tú están condenados a eternidad. Él hizo, pues ahora me meto en la creación de Dios para que la creación de Dios me siga a mí, y automáticamente tomó el juicio que era para Satanás y sus seguidores.
No era para nosotros. Pero Jesús también intervino desde el principio. Desde Adán, desde el primero que murió, Abel, el que fue muerto por su hermano, que ya está ahí toda la simbología de todo lo que se venía, ahí ya por la sangre que clama del suelo. Ha preparado un plan. Yo quiero, iglesia, que tú entiendas la eternidad de lo que hablamos del Evangelio, para que si alguno está adormitado pueda despertar a lo que Dios trata y quiere hacer. Ese lugar no fue preparado para nosotros. Primera de Juan 3, 7 a 11 dijo: hijos míos, que nadie os engañe, le dice el apóstol a la iglesia. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Claro que nos equivocamos, claro que alguna vez caemos, pero no practicamos el pecado si hemos nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos. Que nos amemos. Ese es el mensaje. Que nos amemos. Satanás fue nuestro padre hasta que recibimos a Jesús, el que pagó el precio de nuestros pecados y que nos liberó de semejante juicio. Y el Espíritu Santo nos vivifica. Resucita nuestra alma, nuestro espíritu. Mire, para yo entender todo esto de resurrección de los que no son justos, yo en mi mente, porque es así, yo lo entiendo así, lo imagino hay un mundo físico. Venimos a esta tierra nueva, ¿cierto? Como decía yo, podremos ir caminando si no nos cansamos hasta Venezuela, por encima del mar. Venezuela tiene otro nombre, lo siento por los venezolanos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque es un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, venimos al mismo lugar, glorificado, transformado, diferente, sin polución, sin destrucción. Después del milenio quedará todo renovado por completo, porque el milenio es aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí está especificado cómo cae la Nueva Jerusalén. Entonces, igual que nosotros con cuerpo glorificado vamos a estar aquí, vamos a disfrutar de la creación de Dios a eternidad. Hay gente que no come carne, pero yo creo que van a haber unos corderos con todas nuestras papilas gustativas perfectas, porque ahora no tenemos papilas gustativas, las hemos perdido por el pecado. ¿Está entendiéndome? Con una visión diferente, porque hay colores que no vemos. ¿Usted está entendiendo qué es la eternidad, qué es la resurrección del cuerpo glorificado? Pues así como nosotros estemos en este cuerpo glorificado, yo lo imagino así, en algún lugar del universo, allá en los confines de la tierra habrá un planeta donde estarán los cuerpos glorificados a eterno juicio, donde no llega la luz de ninguna estrella, porque dice que es oscuridad permanente, una densa oscuridad. Ahí como, yo imagino que será algo como volcánico, porque la Biblia habla de una especie de fuego donde estarán esas personas. Como en cavernas, dice algún libro por ahí, como cavernas oscuras, a eternidad. El juicio de Dios para sus seguidores, para los seguidores de Satanás y sus seguidores. Ahí, en algún lugar, lo que llamamos por infierno. Y ahí ese era mi destino. Pero Cristo se cruzó en medio para que deje de ser seguidor de Satanás y que le siga a Él. Y marcó unos principios. Y los principios dejó claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo dejó tan claro Jesús. Y solamente si me amáis, vas a hacer la voluntad del Padre. No puedo hacer mi voluntad diciendo que amo a Dios cuando yo sé que mi voluntad es irme al crucerito y Dios me dice, esta es la mía, ¿qué vas a hacer, Damián? Ay, que a mí me gusta más el crucero. ¿Quieres morir a ti? Sí, Señor. Pues camina por aquí. Porque alguien pagó el precio
de tus decisiones. Y si fuera que me fue por aquí y después me di cuenta, digo, ay Señor, perdóname Jesús. Qué arrepentido estoy por no entender tu palabra, por necio que soy. Sabes que el Señor te perdona. Lo sabes, ¿verdad? Porque Él pagó el precio. Cuando yo estaba viendo este vídeo de tanta gente en el mundo, digo, Señor, tanta gente en el mundo. Y dice el vídeo que envía obreros a la mies y clame pueblo por obreros a la mies. Y tú estás siendo obrero. Estamos siendo obreros. ¿O estamos más preocupados por la ruita que nos está saliendo? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué nos preocupa? Los discípulos entendieron la resurrección. Solamente por librarnos de esa eternidad de juicio, ya deberíamos vivir vida plena, de esperanza, de gozo. Mire, aunque estuviéramos rodeados de problemas, como muchos de los creyentes de la iglesia primitiva, rodeados de problemas, de persecución, de esto, les quitaban sus posesiones, los maltrataban, los metían en la cárcel, los quitaban por un lado, los quitaban para el otro, pero ellos decían, pero es que estamos salvos, nos ha salvado el juicio. ¿Usted entiende? Me importa un bledo los problemas, decían ellos, porque yo estoy agarrado a Cristo. Porque Cristo es la roca que me sostiene, porque vivo en esperanza, porque hay un gozo, una paz interior que decían los cronistas que era imposible que aquellos creyentes entraran al circo romano allá, al gran coliseo, y que los leones fueran a por ellos, y ellos cantaban himnos al Señor con una... Nerón decía que cuando los veía muertos con gestos de sonrisa, el hombre se rebotaba. No podía soportar que uno pudiera sufrir tormento y al mismo tiempo tener un semblante de satisfacción. Es algo humanamente imposible. Solamente es posible cuando el Espíritu Santo está en tu interior, como estaba en Esteban, que mientras era apedreado, su rostro resplandecía. No era Esteban, era el Espíritu Santo fluyendo a través de Esteban. Y Esteban dijo, Padre, perdónalo porque no sabe. No le tengas en cuenta este pecado. Y a veces nosotros le tenemos en cuenta la crítica a alguien. A veces alguien nos dijo algo hace 15 años y todavía estamos con eso ahí. Ay, no hemos entendido el Evangelio. A veces alguien te sigue siendo feo y cada vez que paso me llama feo. Deja que te llame feo. ¿Usted es feo? Sí, pues se lo merece. Y si no es feo, pues alégrese. ¿Entiende? Sencillo. No entendemos a veces el reino. Esta gente, cuando uno entiende de dónde Jesús nos ha salvado y cuál es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Un día voy a hablar de la recompensa. Deja de dar importancia a lo material, a lo emocional, porque las emociones de hoy no son las emociones de dentro de 5 años. Las emociones cambian. Lo único que no cambia es la palabra de Dios, que es la que nos dirige. Por eso nunca te lleves por lo emocional. Las emocionales son buenos, somos gente emocionales. Nos puso el Señor y está bien, somos seres emocionales. Nos alegramos, nos entristecemos, todo eso está bien. Pero que nunca la emoción marque tus decisiones en Cristo. Que sean guiadas por la palabra de Dios. Entonces le dejas de dar esa importancia a tantas cosas. Y Pablo escribiría, y con esto quiero terminar, si me pasa la pastora por aquí. Pablo dijo a la iglesia de Colosas, si pues habéis resucitado en Cristo. Y no solo estaba diciendo a gente que se murió y había resucitado, ¿me está entendiendo? Si pues habéis resucitado en Cristo, a los creyentes, si ya habéis resucitado. Que no se resucita cuando uno se muere, no. Si ya has resucitado en tu alma, en tu espíritu, ya has resucitado. Dice la palabra de Dios, versos 1-3 de Colosenses 3. Si habéis pues resucitado en Cristo, si habéis, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, dirígete al Padre, al trono de Dios, habla con Dios. Si tú has resucitado, tú pones la mira en alto, en las cosas eternas, en las cosas celestiales que bajan a la tierra. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Dice que ya habéis muerto.
Ya hemos muerto. Pero no nos lo creemos muchas veces. Ya he muerto, Señor, y he resucitado en mi alma, en mi espíritu. Y esto solamente son unos pasos en esta tierra. 50 años que me queden, 40, 30, no sé los que me quedan. Pero no importa, quizá me queda un día. No pasa nada porque ya he resucitado con Cristo. Y ya aspiro a las cosas eternas. Ya camino mirando las almas, que es lo único eterno que podrás rescatar. Cuando le hablas a un alma, la puedes rescatar para Cristo. Todo lo demás, basura delante de Dios. Y mira que nos esforzamos tanto por tantas cosas, ¿verdad? Versos 5 a 11. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que dice que es idolatría. La idolatría no son las imágenes que hay por ahí que a veces nos creemos que es eso. Idolatría son los malos pensamientos. Idolatría son las pasiones deshonestas, la impureza, la avaricia. Todo eso es idolatría, el egoísmo. Verso 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales, dice el apóstol, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora desechad también todos vosotros estas cosas. Desecha la ira, desecha el enojo, desecha la malicia, la maledicencia, el lenguaje terco, el lenguaje agresivo, el lenguaje grosero, el lenguaje soez de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Verso 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Eso hace la resurrección, nos renueva hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todos. La resurrección renueva nuestra vida. Verso 6 en adelante, el verso 12, dice, entonces, como escogidos de Dios, diga, santo y amado. Cierre sus ojos conmigo y diga, soy santo y soy amado. Revestidos de tierna compasión, nos vestimos de bondad, nos revestimos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A mí me encanta el verso 13, soportando unos a otros. Yo tengo que soportar al pastor y a las ovejas. A mí me soporta también a algunos. Dice, y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay alguna queja? No hay queja. Cristo me perdonó. Cristo me salvó. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuimos llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Todo esto es lo que produce la resurrección en nuestra vida. Produce algo dentro. Produce paz interior. Produce amor. Produce pasión, produce la unción del Espíritu Santo. Por eso esta gente podía entrar cuando eran humillados, perseguidos, podían alegrarse. No veían sus problemas como algo que Dios tenía que solucionar. Ellos decían, ya Dios solucionó nuestro gran problema, que era la desconexión con Dios. Y ahora yo conecto con Dios. Y Pablo estaba en la cárcel, decía, estoy en la cárcel, pero aquí en la prisión, en la mazmorra más profunda, aquí estoy conectado con el Espíritu Santo de Dios, que me da la fuerza y el valor para seguir adelante. Ese es el Evangelio. Quiero terminar con este capítulo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Póngase en pie mientras termino con este capítulo de Colosenses, versos 16 y 17. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en nuestros corazones. Diga conmigo, acción de gracia en mi corazón. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagas hoy, todo lo que hagas la semana que viene, todo lo que hagas, todo lo que hagas, sea que sea de palabra o sea que sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, da gracias siempre por medio de Él a Dios nuestro Padre. Ese es el poder
de entender la resurrección. Ese es el poder de vivir una vida diaria, entendiendo, haciendo real la resurrección, la vida del creyente, que hay grandes cosas esperándonos y que todo esto es pasajero, pero a Cristo lo vamos a ver, nos vamos a sentar a la mesa en las bodas del Cordero, le vamos a decir: Señor, gracias, Señor, gracias. Comienza a darle gracias ahora. Señor, gracias. Imagínalo en su mente, en la fe, y lo va a ayudar a vencer toda vicio. La fe lo va a ayudar a vencer toda oposición, lo va a ayudar a vencer todo obstáculo. Diga: gracias, Señor, gracias por un poder tan grande, por el poder de la resurrección. Nueva fuerza, renovada nuestra mente. Renueva, Señor, tú en esta hora los corazones, renueva nuestros pensamientos, renueva, Señor, y perdona, Señor, la queja, perdona la envidia, perdona el rencor, perdona nuestra falta de perdón. Lo dejamos todo atrás, Señor. Salimos hoy de este lugar sabiendo que tú has resucitado y que nosotros hemos resucitado. Que ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miramos a lo alto, miramos a la recompensa, miramos a la esperanza, miramos a esas almas que tú pones en nuestro camino para ser tocadas por el toque de tu gracia. Ponlas a lo largo de nuestro camino, Señor. En esta semana abre nuestros ojos, que podamos ver como tú nos enseñas, ver esas vidas necesitadas de ti. Tocamos, Señor, clamamos por esas almas que compartirán la eternidad con nosotros, contigo, Espíritu Santo. Estamos delante de tu presencia, perdonamos, Señor, nos soportamos los unos a los otros y vamos adelante. Nos amamos, Señor, nos amamos.